Lo dijo él. A primera hora. Antes, sigamos en la onda de lo que está pasando en esta controversia entre el gobierno y la Corte Constitucional, las narrativas que se están imponiendo, la audiencia que está convocada para el lunes. El gobierno y la Asamblea han pedido un diferimiento de esa fecha, seguramente esto va a ocurrir en estas horas, para garantizar justamente el derecho a la defensa. Hablemos con un especialista, el constitucionalista Carlos Varela, visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, doctor. Buenos días, Fabricio, buenos días, Andrea. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias a usted por la gentileza. Primero me gustaría un poquito un análisis suyo sobre los episodios que estamos viviendo en las últimas semanas en esta confrontación entre el gobierno y la Corte Constitucional a partir de la decisión de la Corte de admitir al trámite las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra 3 leyes, la de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia, y disponer la suspensión provisional de 17 artículos de estas leyes, que no implica que la Corte echó abajo todas las leyes, sino hay una suspensión puntual de determinados artículos. Pero ¿cómo ve usted el panorama, doctor? Mire, frente a una actuación perfectamente regular, institucional de la Corte Constitucional, que además es perfectamente explicable dada la naturaleza de las normas cuya inconstitucionalidad se ha impugnado, lo que vemos por parte del Ejecutivo es una sobrereacción que, en el mejor de los casos, Fabricio, implica un desconocimiento palmario, absoluto, del orden institucional, una ignorancia constitucional absoluta, y en el peor de los casos, hay que decirlo así, implica una voluntad de ejercer el poder de manera autoritaria en el Ecuador. Hay que entender que la Corte Constitucional es el árbitro de la política y tiene precisamente el rol constitucional de ponerle límites al ejercicio desbordado del poder político. En este caso, lo que observamos es que la Corte ni siquiera se ha pronunciado sobre el fondo, como usted bien apunta, Fabricio. Ha suspendido provisionalmente unas normas que han sido acusadas por un sinnúmero de ciudadanos y organizaciones sociales de ser inconstitucionales, y lo ha hecho específicamente para evitar que, mientras se analiza el caso, mientras se escuchan los argumentos técnicos de las partes involucradas, entre esas la Asamblea y el Ejecutivo, en tanto legislador y colegislador, se vulneren derechos. Y es el rol que tiene que cumplir la Corte, es lo que ha hecho. Es lastimosa en todo caso la sobrereacción del Ejecutivo, y lo que demuestra, como digo, lastimosamente, es que nuevamente en el Ecuador nos enfrentamos a esta voluntad de ejercer el poder de manera autoritaria. Pero expliquemos qué significa suspensión provisional de los artículos, porque creo que esto es lo que desata toda esta narrativa. ¿Es una potestad de la Corte podía no hacerlo o necesariamente debía hacerlo? No es necesario, la Corte no tiene la obligación de hacerlo, pero es una potestad legal y constitucional la que tiene la Corte cuando conoce un proceso en el que se impugna la inconstitucionalidad de un acto normativo, en este caso de las leyes a las que nos hemos referido antes. Si la Corte verifica que la vigencia de una disposición normativa puede conducir a la vulneración de derechos y sobre todo puede generar efectos graves y irreparables, ¿no es cierto?, tiene la potestad, como medida cautelar, de suspender provisionalmente la vigencia de la norma hasta que se resuelva el asunto en el fondo y la Corte analice, digamos, con toda la rigurosidad que esto amerita, además, si estas normas van o no a conducir a vulneraciones de derechos más aún graves e irreparables. Hay una brecha enorme entre lo que significa suspender y eliminar. ¿Y por qué hago, digamos, también esta puntualización? Porque he visto en muchas redes sociales también decir, no, pero sí es lo mismo, o sea, que haya suspendido es que haya eliminado las leyes. Entonces, digamos, es casi lo mismo decirlo así. Para entenderlo mejor, abogado, por favor, cuéntenos entonces, ¿cuál es esta diferencia entre suspender y eliminar? Que aunque parezca obvia, parecería ser que para muchas personas no es tan obvia, ¿no? Claro, por supuesto, André. En términos sencillos, suspender en tanto medida cautelar tiene un efecto temporal, pero es una medida que va a revertirse cuando la Corte se pronuncie sobre el fondo. Es decir, la suspensión es provisional. La Corte no se ha pronunciado sobre el fondo, no ha dicho que estas normas son inconstitucionales y no las ha expulsado del ordenamiento jurídico. Simplemente ha prorrogado en el tiempo sus efectos, su vigencia, para efectos de tener tiempo de resolver el caso en el fondo. Por otro lado, si es que la Corte
llega a la conclusión de que estas normas son inconstitucionales por la forma o por el fondo, puede expulsarlas del ordenamiento jurídico. Y en ese caso sí, estas normas dejarían de existir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Son dos cosas distintas. Sí hay que anotar respecto a esto para prevenirnos de lo que vendrá en el futuro. Que si la Corte expulsa normas del ordenamiento jurídico, tampoco tenemos de qué sorprendernos. Ese es el rol de la Corte, mucho más aún, y lastimosamente hay que decirlo así. Mucho más aún cuando, digamos, la asesoría jurídica de la Asamblea y de la Presidencia cometen errores que, sinceramente, hay que decirlo, son errores infantiles. Y usted ahí decía algo, ¿esto es ignorancia constitucional o cree que va un poco más allá? Es decir, ¿lo hacen a pesar de conocer que no se debe ser así? Mire, yo no quisiera especular, pero pongámosle un ejemplo a la ciudadanía, a quienes nos escuchan. El artículo 136 de la Constitución dice expresamente que una norma legal, de rango legal puede contener disposiciones sobre una sola materia. Una sola materia. Y esto no es un capricho de la Constitución. Esta disposición está en vigencia no desde el 2008, existía previamente. Y es además usual en el derecho comparado. ¿Por qué solo una materia? Para precisamente promover el debate público, para evitar que se nos confunda metiendo normas de todo tipo en un solo cuerpo legal. ¿Qué hacen en la Ley de Solidaridad, para poner un ejemplo, que es una de las normas a las que nos hemos referido, ¿no es cierto? Una de las normas cuyos efectos en algunos artículos se han suspendido. Se establecen normas de tipo financiero, normas que hablan sobre el conflicto armado interno, normas que regulan asuntos de las Fuerzas Armadas. Entonces la pregunta es, si es que el Ejecutivo conoce estas normas, si la Asamblea conoce estas normas a las que me he referido, el artículo 136, y envía normas de esta naturaleza con estos errores, hay dos lecturas. La una, como decía, craso desconocimiento del orden institucional, en cuyo caso pues habría que sugerirle al Ejecutivo, a la Asamblea, que contraten asesores jurídicos. Y en otro caso, yo no quisiera especular, pero también puede haber la lectura, Andrea, como usted bien sugiere, de que hay una intención de pasarle a la Corte esta especie de fruto envenenado para luego deshacerse o por lo menos repartir la responsabilidad en términos de la narrativa pública sobre asuntos que son realmente complejos como la seguridad. ¿La Corte Constitucional se ha referido a la unidad de materia en estas leyes? A ver, la Corte Constitucional, cuando conoció en los autos de admisión, que es apenas lo único que ha hecho la Corte, admitir y conceder normas, digamos, y conceder medidas cautelares, ha analizado los argumentos y los cargos que han planteado los accionantes de estas acciones. Entre esos, por supuesto, en el caso de la Ley de Solidaridad a la que me refería, el hecho de que no existe unidad de materia, ¿no? Pero eso, digamos, lo sabremos cuando ya resuelva el fondo, ¿no? Lo sabremos, exacto. La Corte tiene que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las normas respecto de la forma y del fondo. Y del fondo. Y la forma sería la unidad de materia. Si es que se pronuncia sobre la forma, o llega a la conclusión de que por la forma estas normas son inconstitucionales, ya no va a pronunciarse ni siquiera sobre el fondo. Porque claro, si una norma es inconstitucional por la forma, tiene que volverse a tramitar. Y sería fútil, sería innecesario pronunciarse sobre el fondo. Ahora, tanto el gobierno cuanto la Asamblea Nacional han pedido un diferimiento de la fecha del lunes, que está convocada la audiencia para que puedan presentar los alegatos. Me gustaría una opinión suya sobre aquello, porque, por ejemplo, el abogado Vladimir Andosilla, que está en sintonía, le envió un saludo, me dice, en un proceso de control abstracto, la Asamblea debe señalar, básicamente, si se cumplió el proceso legislativo establecido en la Constitución y en la ley. No hay que producir prueba. Es un debate abstracto. Si los acusadores establecen que las normas legales violan derechos, deben señalar si las acusaciones son o no reales. Así de simple. Le pregunto si es así como dice el doctor Andosilla. A ver, en efecto, la Asamblea lo que tiene que hacer es enviar un informe técnico en el que sustente que el trámite de la norma, ¿no es cierto?, fue regular, por la forma. Por supuesto, también como órgano legislador puede pronunciarse sobre los cargos que atacan a la inconstitucionalidad de la norma por el fondo. Entonces, me parece a mí que, mire, esto no es un problema. La solicitud de diferimiento, de hecho, no es algo que a mí me llama la atención, porque eso es lo que debería hacer la Asamblea y el Ejecutivo, prepararse, leer las normas que han emitido, leer la Constitución, leer los autos de admisión, leer las demandas y defenderse técnicamente. Lo que nos debería sorprender no es eso, lo que nos debería sorprender es que con un acto como el de la marcha que convocó el presidente se trate de presionar a los jueces en lugar de producir argumentos técnicos concretos. Ellos tienen todo el derecho de defender la constitucionalidad de estas normas.
eso es regular y eso es lo que deberían hacer. Ese es el foro y ese es el tono en el que se debe discutir ante una alta corte en un país civilizado. ¿Cuánto tiempo podría tomar el análisis, digamos, luego de estas audiencias? ¿Cuánto tiempo más o menos, tratándose de temas de impacto público, de interés mediático, de interés político, como estos que estamos conversando? La Corte ha dado muestras en otros casos en los cuales prioriza el trámite de determinadas causas. No digo que lo ha hecho extremadamente rápido. Por ejemplo, me parece que una falencia que tuvo la Corte se dio en enero cuando se demoró un mes para pronunciarse respecto de la situación del presidente candidato y de su licencia. Y luego su resolución fue realmente muy tibia, así lo consideramos algunos, pese a lo cual no se nos ocurrió siquiera pedir que disuelvan a la Corte Constitucional, ni mucho menos. Pero ¿cuánto tiempo más o menos podría tomarse la Corte, doctor? Sí, es difícil porque precisamente como usted señala, Fabricio, si es que nosotros nos basamos en lo que se toma ordinariamente la Corte en resolver un caso de inconstitucionalidad, podríamos asustarnos y pensar que estas normas van a estar suspendidas de 6 meses, un año, pero no es así. La Corte, no me queda a mí la menor duda, tendrá la sensatez de priorizar el tratamiento de estas causas por su relevancia política, por su relevancia social, y pues estoy convencido de que no nos dará esperar más de algunos meses, que es lo que requiere la Corte para, digamos, escuchando a las partes y con argumentos técnicos, resolver un asunto además tan complejo como este. Y mientras procesa la Corte Constitucional o analiza también este tema de las 3 leyes, hay leyes ahora mismo que están vigentes y que pueden hacer, digamos, también hacer que los funcionarios públicos de las fuerzas del orden público también ejecuten su trabajo. Es decir, no nos quedamos en el vacío, no nos quedamos en cero. Y le pregunto esto porque también he escuchado la narrativa de nos atan de manos, entonces con estas 3 leyes ya no podemos hacer nada con el crimen organizado. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Es decir, ¿con qué nos quedamos mientras estas leyes se evalúan? Nos quedamos primero con lo que hemos tenido desde siempre, es decir, las Fuerzas Armadas y la policía han venido ejerciendo su rol constitucional. Sino que me digan que no. Es verdad, ellos dicen que les hacen falta algunas herramientas jurídicas y habría que discutir una por una si esas herramientas son admisibles en el marco de un Estado de Derecho constitucional. Puede ser que algunas sí. Es decir, yo no creo que ningún ecuatoriano, al menos yo no, nos opongamos a que la policía, las Fuerzas Armadas tengan todas las herramientas legítimas, legales, constitucionales que requieran para actuar. Pero lo cierto es que, y en eso me parece muy pertinente su pregunta, Andrea, lo cierto es que tratar de decir que porque una norma que apenas se publicaba fue suspendida en sus efectos y en algunos artículos la situación de inseguridad del país es culpa de la Corte, es una insensatez. Los ecuatorianos no podemos dejar que nos vean la cara así. Es decir, la inseguridad es un problema complejo, que tiene cola, que viene desde hace mucho tiempo, y si vamos a publicar una norma que por un lado pretende dar herramientas a las fuerzas del orden, pero por otro reduce garantías, tomémonos el tiempo que necesitamos para hacer las cosas bien. Es decir, eso es lo que, y si eso implica unos meses, pues hay que hacerlo. Ya, me trae a memoria también conversando aquello que, por ejemplo, cuando fue la recaptura de Fito, se habían aprobado recién las leyes, pero el gobierno nacional atribuyó la recaptura a que se habían, digamos, aprobado estas leyes en la Asamblea Nacional. ¿Realmente fue así o lo que se hizo con Fito, es decir, el allanamiento, toda esta acción que tuvo tanto militares como Policía Nacional, además de inteligencia, que entiendo que también se utilizó, fueron gracias a esas leyes o también se lo podía hacer incluso antes? Mire, yo no soy experto en seguridad, pero lo que sí le puedo decir es que, digamos, creo que los ecuatorianos, sensatos como son, podrán entender que la publicación de una norma en el registro oficial, ¿no es cierto?, de un articulado, no cambia mucho menos tan rápido la realidad. Si es que ha existido la captura de un narcotraficante y delincuente peligroso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, seguramente ha habido un trabajo serio, sistemático, largo, permanente, sostenido en el tiempo de la policía. Pues no le quitemos mérito a la policía, no es que las leyes han capturado a un delincuente, es el trabajo de la policía y eso es lo que la policía puede y debe seguir haciendo además, porque es su obligación constitucional. Ahora, sí quisiera abordar con usted esta controversia que se ha generado desde ayer. Ayer se empezó a publicitar una sentencia aprobada por la Corte Constitucional en enero, hace 7 meses. En esa sentencia, la Corte declaró inconstitucional una parte del artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal que prohibía de forma absoluta sustituir la prisión preventiva por otras medidas cautelares cuando la persona procesada era reincidente.
Esto ha generado toda una, digamos, todo un debate, todo un cuestionamiento, un nuevo cuestionamiento de la Corte. Por ejemplo, una colega ayer decía, la Corte eliminó la prohibición de prisión preventiva para reincidentes, ahora jueces podrán reemplazarla por medidas como grillete, presentaciones o prohibición de salida del país, incluso si el procesado ya tiene antecedentes. Expliquemos qué significa esta sentencia, doctor, porque ha generado una serie de resquemores en torno al papel de la Corte, pese a que la sentencia, como digo, no es reciente, data de hace 7 meses atrás. Sí, a ver, la Corte Constitucional lo que ha hecho en esa sentencia prima facie, ¿no es cierto?, digamos, a breves rasgos más bien, es que lo que ha dicho es el meter a la cárcel, para que la gente nos entienda en términos sencillos, el meter a la cárcel a una persona que no ha sido sentenciada por el cometimiento de un delito para fines de investigación y mantenerla en la cárcel, para efectos de que comparezca al proceso, más bien, para efectos de garantizar que comparezca al proceso, es una medida excepcional, de última ratio, que se debe tomar cuando no hay garantías de que la persona vaya a comparecer al proceso. Y eso sucede en el Ecuador y en cualquier país civilizado en el mundo, porque imaginémonos lo grave que es que alguien, por ejemplo, pase 1 año en la cárcel para luego obtener una sentencia que dice que es inocente. Por eso la Corte ha dicho, ni siquiera cuando se trata de una reincidencia, porque los ecuatorianos tenemos derecho al olvido, derecho a la rehabilitación y etcétera, se nos puede disponer prisión preventiva así como así, sin analizar otros factores. La Corte no ha dicho que no se puede imponer la medida cautelar de prisión preventiva para un reincidente. Eso ya depende del juez, entonces. Eso depende del juez, y es que esa es la lógica que debe imperar. Esto es importante. La Corte no es que le está diciendo al juez, señor, usted no puede poner prisión preventiva. La Corte le está diciendo, usted puede usar la prisión preventiva y las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. No obligatoriamente la prisión preventiva. Eso le está diciendo la Corte. Exacto. Exacto, es decir, que si usted, por ejemplo, le acusan de un delito, pero antes ha tenido ha tenido la mala suerte de por algún asunto de tránsito que se configure como un delito, ¿no es cierto?, haber estado en la cárcel, no le van a poder decir inmediatamente prisión preventiva. ¿No es van por a el mismo delito? Mire, yo no soy penalista, no soy experto, pero entiendo que no. Entiendo que la reincidencia es haber cometido delitos, tener antecedentes y etcétera. Lo que quiero decir con esto es que es importante analizar el caso. Es decir, si usted tiene arraigos, si usted tiene, digamos, arraigos personales, patrimoniales, etcétera, y puede demostrar ante el juez que usted es un ciudadano que está arraigado en el Ecuador y que no va a fugarse, que no va a huir y etcétera, le pueden dar medidas alternativas, que además no es que no son nada. Andar con grillete, por ejemplo, ¿no es cierto?, no es poca cosa. O la prohibición de salida del país, o la prohibición de enajenar bienes, que también son medidas cautelares. Acá, la jurista Mónica Luzárraga, ayer le había contestado a una colega de Guayaquil con papel y lápiz, decía ella. Decía, el artículo 57 del COIP es claro, reincidencia igual cometer un delito después de una sentencia ejecutoriada. Eso dice el 57 del COIP. Que te detengan 100 veces y salgas en todas las partes de la brigada de capturadores no te hace reincidente. No ha constituido jamás, entiéndase nunca, prohibición para acceder a medidas cautelares alternativas el ser reincidente. Leer el artículo 522. El 537 del COIP 2014 establecía de forma irrazonable que una vez dictada la prisión preventiva, esta no podía ser sustituida posteriormente. Esa regla chocaba con excepcionalidad, legalidad y proporcionalidad y convertía la prisión en lo que muchos ilusos e ilusas creen que es una pena anticipada. Ejemplo, un procesado con condena previa por lesiones, al ser imputado posteriormente por abuso de confianza, podía quedar sujeto a prisión preventiva sin vínculo material con el riesgo procesal de nuevo proceso, únicamente por su antecedente condenatorio. Ello derivaba de una restricción de libertad ajena a los fines cautelares, contrariando el debido proceso. Y eso es lo que analizó la Corte, dice Mónica. ¿Implica esto que un reincidente no puede estar preso? Falso. Lo que dice es que cada caso, que un poco va con lo que nos comenta el doctor Varela, debe ser valorado por el juez bajo parámetros de procedencia concretos y no por reglas automáticas. Va un poquito de la mano con lo que usted dice. Aquí tenemos un criterio de una penalista. Exactamente, lo he dicho mucho mejor porque es penalista, pero es la misma lógica. Es decir, y bueno, lastimosamente lo que yo le puedo decir, analizando el asunto más bien de esta narrativa que se trata de instalar con la Corte, es que claramente es una insensatez que, digamos, medio año después, más de medio año después, se saque una sentencia que además es técnica, que ni siquiera generó polémica y revuelo en su momento para
tratar de continuar con esta campaña de desprestigio hacia la más alta corte del Y país. solamente para cerrar, le envío también un saludo a la constitucionalista Verónica Hernández Muñoz. Porque ahora están revisando, pues todo el mundo está revisando esta sentencia de la Corte de enero de este año, de hace 7 meses, y en la revisión, me dice la doctora Hernández, en la sentencia que se está comentando, la Asamblea no defendió la norma del COVID. Ahí entiendo que también el asambleísta Luis Fernando Molina ha publicado que la presidencia, en cambio, ¿qué dice Luis Fernando ahí? Sí, lo tenía por Ahí lo acá. tenía usted ahí. Sí. Ahí le abrí Luis hace un rato y se le cerró. Sí, Luis Fernando Molina lo que Ahí está. dice es: la decisión a la que hace referencia Diana Jacome, que es la asambleísta que inicia con esta conversación, es la sentencia 49-21-CN/25, donde la Corte Constitucional otorga a los jueces penales la facultad de decidir qué medida cautelar aplicar en casos de reincidencia. Él dice, lo que se ha olvidado decir es que esta postura proviene de los alegatos de la presidencia. Es decir, la Corte acogió lo que el abogado de la presidencia planteó y luego él postea la sentencia y en efecto dice aquí, la presidencia finaliza su informe indicando que en caso de no poder obtenerse dicha información, señala que debe aplicarse el principio indubio pro legislatore, no sé si lo pronuncio bien, doctor, que obliga a mantener la norma consultada en el ordenamiento jurídico. También establece que si con la información obtenida se evidencia que no existe diferencia entre la fuga de personas reincidentes y no reincidentes, la norma no es idónea para el fin que persigue y se debería declarar su constitucionalidad condicionada a que la reincidencia sea analizada por la autoridad judicial sin que se tome como presunción de derecho en contra. Eso es lo que dijo la presidencia. Lo que dice entonces el asambleísta es que incluso la presidencia entrega o da estos alegatos y eso acoge la Corte. Lo que no sé si es la presidencia del presidente Noboa o fue la presidencia del presidente Lasso, porque creo que este trámite fue un poco extenso y data del 2022, pero ahí también tenemos el elemento de presidencia como para cerrar, doctor. Fíjese usted, es bárbaro cómo digamos, las incoherencias que uno encuentra cuando se choca el mundo de la política, en donde todo es permitido y en donde se especula cualquier cosa, y el mundo de el litigio de la Corte, de lo que sucede ahí, en donde se tienen que presentar argumentos técnicos, concretos, específicos, para, digamos, apoyar, como en el caso que mencionan, o refutar los cargos que se presenten contra normas en términos de su constitucionalidad. Esperemos, eso sí, Fabricio, que en este caso en particular, la Asamblea, la Presidencia, en los casos a los que nos enfrentamos ahora, quiero decir, los que han generado todo este revuelo, ¿Cómo no? presenten argumentos técnicos y defiendan las normas En derecho, porque para eso son las audiencias y para eso están los tribunales. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza, qué amable. Gracias a usted, Fabricio, gracias, Andrea, un gusto estar con Gracias usted. al constitucionalista Carlos Varela que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.